¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a este tutorial en el que os voy a enseñar unos principios básicos de lighting, de iluminación de producto, y voy a intentar que este tutorial sirva tanto para personas que iluminan en 3D como para personas que iluminan en la realidad, fotógrafos, videógrafos. O sea, los conceptos que voy a transmitir voy a intentar que sean lo más generales posibles. Esto no es un tutorial avanzado, es un tutorial bastante básico. Así que vamos al lío. Vamos a dividir el tutorial en dos partes. La primera va a ser la teoría, un poco de teoría sobre el lighting, un poco de trucos que a mí me han servido y he aprendido a lo largo del tiempo, iluminando pues productos, escenas, etc. Vamos a la pantalla y os explico un poquito. Tengo aquí un coche que hice hace un tiempo y os voy a explicar un poquito la teoría básica del lighting. Voy a empezar por el HDRI porque me parece que es lo más necesario o útil a la hora de iluminar un producto. Primero de todo vamos a tirar un render. Voy a utilizar el motor de render Arnold. Arnold es un motor de render físicamente correcto que utiliza una tecnología que es Path Tracing Monte Carlo. ¿Y qué significa esto? Que los rayos de luz que impactan en la superficie de los objetos interpretan el material del objeto, salen rebotados de una manera pues físicamente correcta. Bien, chicos, voy a empezar explicándoos qué es un HDRI. Un HDRI es una esfera, básicamente, es una esfera que emite luz. Emite luz en base a una textura o no. En este caso, tengo uno con textura y uno sin textura para que veáis la diferencia. Ya os explicaré el por qué es tan importante un HDRI. Primero vamos a ver en render. Vale, chicos, ya que tenemos aquí el render del coche, vamos a poner un fondo blanco. Mira, primero de todo os voy a explicar que tengo aquí una esfera y aquí otra esfera, que son, aquí las veis mejor, son la esfera de gris medio y la esfera de cromado. ¿Para qué nos va a servir, para qué nos van a servir estas esferas? Son una referencia clara de la iluminación que estamos utilizando en nuestra escena. Esta nos va a mostrar los reflejos de la escena y esta nos va a mostrar las luces difusas, el difuso de la escena, ¿vale? Este primer producto os lo he puesto con un material mate, no mate sino difuso, como la esfera, un gris medio, para que veamos bien la iluminación, cómo está afectando al producto. Vamos a empezar a explicar un poco por qué es tan necesario un HDRI. Un HDRI sin textura, como es este, ¿vale? Nos aporta una iluminación plana y homogénea, ¿vale? Un tip, empezamos con el primer tip. Suelo eliminar los rebotes indirectos de luz del HDRI. Lo veis aquí que los tengo eliminados. Os explico el porqué. Primero de todo tenemos que entender qué es un HDRI. Un HDRI es una esfera con una foto 360 del entorno en el que estamos. ¿Para qué sirve esto? Lo primero de todo es que tenéis que tener muy en cuenta que para iluminar bien en 3D tenemos que imitar la realidad. Hay gente que utiliza 50.000 luces, vale, para una foto puede estar bien, pero cuando pasamos a un vídeo, esas 50.000 luces pueden causar un montón de problemas, se cruzan por delante de cámara. No es correcto, no es real, ¿vale? Menos es más. Una iluminación bien hecha en 3D es una iluminación equivalente a la iluminación de la realidad, ¿vale? Dicho esto, ¿qué es un HDRI? Un HDRI representaría todo nuestro entorno. Nosotros tenemos aquí una habitación con unas vigas, unas pantallas, un móvil por aquí, un ratón, etc. Todo esto en nuestro objeto se está reflejando, aunque nosotros no lo veamos, porque, por ejemplo, si nuestro objeto fuese yo, en este caso, en esta habitación soy yo el objeto, y a mí no se me está viendo aquí el ratón porque yo no reflejo, pero indirectamente la luz sí que está rebotando en ese ratón y me está impactando a mí. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que hace el HDRI? El HDRI cumple la función de representar todo este entorno que nos rodea. ¿Por qué le quito los rebotes indirectos? La luz directa sería, por ejemplo, un foco que tengo yo aquí puesto y me está impactando en la cara. La luz indirecta sería la luz que está reflejando de este foco esta mesa al ser blanca, esta parte, me está reflejando a mí ese blanco en este lado de la cara. Eso sería una luz indirecta. ¿Por qué me cargo yo los reflejos indirectos del HDRI? Primero, para optimizar, porque optimizas muchísimo la escena, sale menos ruido, etc. Segundo, porque utilizo el HDRI en malla, es una luz directa, pero yo quiero que sea como si fuese una luz indirecta, es decir, todos los objetos que tengo en mi escena me están reflejando luz. Por eso me cargo los rebotes indirectos de la luz del HDRI. Se lo dejo, lógicamente, al resto de luces que van a ser las luces importantes de nuestra escena. Bien, chicos, como veis, tenemos aquí el HDRI en blanco, que si nosotros lo cambiamos por el HDRI con textura, la textura es un entorno, una imagen 360 que os voy a enseñar aquí, de un entorno. Esto sería el HDRI que voy a utilizar para este caso.
Esto no es una foto 360, sino que es un render 360, ¿vale? Esto es digital, no es un entorno real, pero se podría utilizar cualquier foto 360 de un entorno real. Para el caso de producto se suele utilizar pues un estudio de iluminación, lógicamente. Esto simularía dicho estudio. Si nosotros aplicamos esta textura a nuestro HDRI, vamos a obtener un resultado. Bien chicos, como veis ya tenemos aquí la textura aplicada. En el coche, lógicamente, no lo notamos mucho porque este coche no tiene reflejos. Hemos dicho que era un coche, un producto con una textura de un gris medio mate, sin reflejos, ¿vale? Tiene una rugosidad alta. Ahora explicaremos la importancia de los materiales. Pero aquí en la esfera cromada sí que podemos ver que nuestro HDRI está siendo reflejado de manera correcta. Incluso si lo queréis ver del todo, ocultamos el suelo y vemos que nuestro HDRI es 360. Vemos que aquí, hasta aquí, muy fácil, un producto, mate. Voy a perfeccionar esta iluminación, que yo creo que simplemente con añadir una direccional, que yo lo utilizo muchísimo esta combinación, HDRI con luz direccional para empezar un render, ¿vale? Lo uso muchísimo, que equivale a la luz del día. El sol sería la direccional y el HDRI serían los rebotes indirectos de todos los edificios, objetos, etcétera, que hubiese en nuestro entorno. Y le voy a bajar un poquito la intensidad al HDRI. Muy bien, como veis ya tenemos el HDRI un poquito más flojo con una direccional y esta luz ya tiene algo más de intención, ya empieza a remarcar las formas del coche, ya empieza a sacar sombras donde debería haber sombras. La cosa se complica cuando empezamos a ver materiales que reflejan más. Vamos a hacer un paréntesis y os voy a explicar cosas a tener en cuenta a la hora de tirar un render con materiales variados. Bien chicos, es muy importante que tengáis en cuenta qué materiales tiene nuestro producto. Esto es muy sencillo, tiene un material con mucha rugosidad y que la luz la refleja de manera muy dispersa. Entonces, hay un par de características, bueno, unas cuantas características de los materiales que hay que tener en cuenta a la hora de iluminar. La primera es el IOR o índice de reflectancia y se combina con el roughness o rugosidad o glossiness, como lo queráis llamar, que viene a ser la rugosidad que tiene la superficie del objeto. El IOR es la dirección a la que rebota la luz en el objeto. Por ejemplo, un espejo tiene un IOR que tú lo pones delante de la luz y la luz la vas a ver reflejada de manera muy precisa, al igual que tiene muy poca rugosidad y por tanto lo vas a ver de forma nítida, bien dibujada la luz. En cambio, la piel del ser humano tiene mucha rugosidad, aparte de otras características como puede ser el subsurface scattering, que es una característica que hace que la luz impacta, no sale rebotada al 100%, sino que es absorbida por el objeto. Eso es el subsurface scattering. Entre eso, el bajo IOR que tiene y la rugosidad hace que la luz se vea de manera desdibujada y difusa en el objeto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de iluminar un producto. Entonces vamos a volver y os voy a poner un ejemplo de un producto con poca rugosidad en su superficie. Muy bien chicos, como veis ya tenemos aquí nuestro coche con un material de un cromado. Esto es un metal que está reflejando absolutamente todo. Aquí la cosa se complica a la hora de iluminar porque como veis nos muestra, nos enseña todo lo que tenemos a nuestro alrededor, al igual que esta esfera. Otro tip importante, siempre intento dejar los reflejos puros, como puede ser un espejo o este metal, nunca los dejo 100% puros. El 0,0 no existe en la realidad. Eso, el tenerlo todo a 0,0 nos va a provocar que en los bordes muy afilados va a haber sparks de ruido y eso es muy difícil de quitar en el render. Entonces, por muy especular que sea un objeto, nunca es especular al 100%. Vamos a dejar el coche así y os voy a enseñar lo que yo utilizo muchísimo a la hora, o lo que yo pienso muchísimo a la hora de iluminar un producto de este tipo. Básicamente lo que hago es, al crear una luz, a la hora de crear el area light es muy importante saber si lo que va a hacer este area light es iluminar o reflejar, ¿vale? Yo esto lo tengo muy en cuenta a la hora de iluminar este tipo de productos. Hay luces que únicamente reflejan, incluso a veces desactivo la emisión de difuso, o viceversa, a veces desactivo la emisión de especular y solo dejo difuso. Y otra cosa muy importante es, si esta superficie, estamos colocados, la cámara donde está colocada, vamos a verla, ¿vale? Tenemos aquí la cámara colocada. Esta cámara va a reflejar la luz, o va a ver la luz, de manera que el ángulo que forma la línea recta con el impacto del objeto, va a salir ese ángulo rebotado en la dirección contraria, en el mismo ángulo en el que ha entrado. Entonces es muy importante saber esto, porque si yo la cámara la coloco en el ángulo en el que se intersecta la luz, nosotros vamos a ver la luz reflejada. Esto es un poco teórico, entonces os lo voy a poner en práctica para que lo veáis más fácil. Me voy a poner aquí.
Y lo que yo hago mucho es buscar ese reflejo para resaltar según qué formas del coche o del producto que sea. Entonces, a mí me gusta siempre crear una especie de reflejo de rim light que contornea nuestro objeto. Todo esto se aplica a la realidad igual, porque en la realidad colocaremos los focos donde nosotros creamos conveniente. Y como veis, la tenemos aquí la luz, de manera visible en nuestros renders. Si nosotros la subimos, la perdemos de vista, ¿vale? Entonces, esto siempre lo hago cuando yo ilumino un objeto. Busco el ángulo en el que la luz se va a ver perfectamente dibujando nuestro contorno. Incluso alargo las luces. Esta es una ventaja que tenemos en el 3D, que en la realidad pues sería mucho más costoso encontrar un foco con la forma que tú quieres, etcétera. Es mucho más costoso. Incluso le podemos poner que no se disperse tanto la luz, que sea más concentrada. Todo esto es mucho más sencillo en 3D, lógicamente, que en la realidad. En la realidad tenemos limitaciones técnicas con los focos y nos puede costar mucho más conseguir resultados óptimos. Esto sería la teoría, tampoco me voy a enrollar mucho más, ni me voy a poner aquí a hacer un lighting muy elaborado, pero básicamente quiero que os quedéis con que hay luces que las utilizo única y exclusivamente para buscar formas con reflejos y otras que las utilizo únicamente para buscar lo que es la textura y el color del objeto, ¿vale? Otro dato muy importante, volvemos a la cámara. Otro dato muy importante es las luces en la realidad no son planas, jamás. Tengo aquí un foco para que lo veáis. Los focos, esto no es plano, esto tiene LEDs pequeñitos, que todo esto es muy importante que sea plasmado en el 3D. Las luces planas no existen. Quizá la intensidad de la propia luz hace que se vuelva una forma homogénea, eso sí, pero las luces planas no existen. Entonces, vamos a aplicar siempre a nuestras luces texturas. Eso es súper importante, sobre todo cuando iluminamos objetos con reflejos. Porque este reflejo que estamos viendo aquí es completamente plano y falso. Esto no es correcto. Si nosotros aplicásemos a esta luz una textura, que tengo por aquí texturas de luces, que las podéis descargar en cualquier lado. Por ejemplo, esto sería un softbox que podemos apreciar todo este detalle que en la realidad existe. Como vemos, la forma cambia. Incluso si, para verlo más claro, en el reflejo, si le bajamos la rugosidad a la superficie, vemos como todo este detalle sale reflejado a la perfección en nuestro objeto. Esto es real, esto es físicamente correcto, esto sí. Si nosotros aplicamos una luz plana, no es correcto. De hecho, nuestro HDRI, si os dais cuenta, nos crea formas muy falsas. Esto no es real. Las formas que nos está creando son muy homogéneas. En la realidad los focos no son así, tienen formas, tienen tornillos, tienen una estructura, que todo esto debería ser reflejado en nuestro objeto. Siempre poner textura en nuestras area lights. Es otro dato muy importante. Dicho esto, vamos a pasar a nuestro producto principal, ¿vale? Que es el que vamos a iluminar de manera un poco más elaborada, pero con una iluminación muy sencilla, muy básica, que vais a ver que el resultado es más que suficiente para mostrar un producto en según qué circunstancias, ¿no? Al final, esta iluminación que voy a enseñar de producto va a ser una iluminación muy útil también para el producto en la realidad, para los fotógrafos y videógrafos. Al final, incluso para una entrevista, es un light rig muy básico y muy común, que lo podéis encontrar en cualquier lado, pero vais a ver que funciona muy bien. Bien, chicos, una vez explicado todo esto, voy a pasar a iluminar un producto sencillo, pero tiene partes muy especulares y otras partes no tan especulares. Entonces, lo que tenemos que conseguir cuando iluminamos un producto siempre depende subjetivamente, porque depende de la intención que quieras transmitir, por supuesto. Yo estoy hablando de un caso muy general, de mostrar un producto bien, que se vean sus formas, se entienda bien el producto y con una intención meramente ilustrativa. No quiero mostrar nada artístico, algo cinematográfico, con sombras duras, no. Yo quiero algo que se vea bien y se entienda. Vamos a eliminar o poner un fondo negro. Aquí está lo interesante, tenemos una cartera negra con un fondo negro. Lo interesante es conseguir rescatar todas esas formas para que el objeto se entienda bien, se vea bien. El HDRI, como siempre, solo muestra formas, solo muestra reflejos, no ilumina. Entonces, la intensidad la dejamos bajita, se va a poner a 0,5 simplemente para que podamos apreciar un poco más el detalle,
pero los detalles los vamos a ir rescatando con otras luces, no con el HDRI. Bien, este sería nuestro render con el HDRI, y lo primero que vamos a hacer es añadir una luz direccional bastante dura, la dispersión de la luz es mínima, para utilizarla como luz principal. La iluminación que tengo en mi habitación es básicamente la misma que la que voy a utilizar en el producto y la que utilizo en la mayoría de productos, entrevistas, etc. Voy a hacer un vídeo para que lo veáis con el móvil. Básicamente tengo una luz direccional muy dura, que es un foco ahí que está dando toda la intención, toda la iluminación base a nuestra escena, la cámara colocada, una iluminación difusa, que sería la que produce las ventanas en el día nublado en el que estamos. Si hubiese un sol duro con unas sombras duras, ya no nos serviría esta luz. Entonces, tened muy en cuenta, esto es una iluminación difusa de relleno, ¿vale? Luego tenemos nuestro HDRI, que es la propia habitación con sus pantallas. Bueno, las pantallas también serían luces, pero en este caso, como son muy leves, lo vamos a considerar como HDRI. Luz difusa de relleno, luz dura principal, cámara y HDRI, que es la que crea la iluminación global de nuestro entorno, nuestros reflejos, etc. Esta luz dura es la que nos va a dar la intención y iluminar. Esta luz es la típica a la que yo me podría cargar los reflejos. Vale, muy bien, chicos, ya está aquí la luz principal. Podemos jugar mucho con la intensidad, yo creo que está demasiado fuerte, ¿vale? Pero vamos a bajarlo un poquito. No voy a entrar en materia técnica de qué hace cada parámetro de aquí. Lo que sí que es importante decir es que he puesto la luz dura, es decir, el spritz, la expansión, como lo queréis llamar, la dispersión, mejor dicho, de la luz, es mínima, está a 0,1, ¿vale? Lo normal es 1. Un spritz a 1 es una luz difusa, ¿vale? Porque en la realidad equivaldría a un foco con un difusor. Ya tendríamos nuestra luz principal, pero sobre todo lo que buscamos es resaltar el difuso en esta luz, ¿vale? Lo siguiente sería añadir una luz de relleno. Todas estas zonas de penumbra habría que iluminarlas y rellenarlas con una luz. En este caso añadiríamos una luz de relleno, que sería una luz difusa, no una luz dura, que nos daría la iluminación extra, como podéis ver, que nos falta a estas zonas, ¿vale? Vamos a pausar y vamos a hacer una comparación. Bien, lo dicho, como podéis ver, lo que busca nuestra luz de relleno es únicamente es rellenar, ¿vale? Vamos a hacer una comparación. Esto es con la luz de relleno aplicada y esto sin la luz de relleno. Simplemente buscamos rescatar ese detalle que hemos perdido teniendo una única luz, ¿vale? Intentad no hacer esto con el HDRI, ¿vale? Es lo común, rescatar este detalle con el HDRI, pero eso nos va a dar una iluminación muy plana. Entonces intentad rescatarlo con una luz de relleno o dos, si es necesario. La última luz que vamos a añadir es una luz de rim light, de contorno, que lo que nos va a hacer es resaltar, sacar reflejos a estas zonas. Como os comentaba, lo que vamos a hacer es ponerla detrás, porque la cámara la tenemos delante, entonces vamos a ver reflejada esa luz. Ahora mismo no estamos viendo ninguna de las dos luces que hemos colocado reflejadas en nuestro objeto, por eso lo que vamos a hacer es colocarla detrás y que se vea reflejada en nuestra cámara. Y como podemos ver, ya hemos sacado el reflejo de alguna luz. Esto sí que es reflejo, esto es reflejo, no es difuso, es un reflejo directo de la luz que tenemos detrás en nuestra superficie de fibra de carbono, que en este caso refleja bastante más que las cuerdas que tenemos aquí, que serían mucho más roughness que nuestra fibra de carbono, que es mucho más shiny o con unos reflejos mucho más marcados. ¿Vais a ver la diferencia? Ahora mismo esta luz de detrás no tiene ninguna textura, no es correcto, es un poco fake, por así decirlo. Entonces lo que vamos a hacer es aplicarle una textura y vamos a ver cuál es la diferencia que tenemos. Vamos a subirle la intensidad porque lógicamente la imagen es un poco más oscura que la propia iluminación. Vamos a subir la intensidad. Ahí está. Hasta que no cargue el render seguramente no veamos diferencia, pero hemos conseguido que la luz, que por cierto tiene el spritz bajo, si pusiésemos el spritz alto perderíamos ese detalle que hemos conseguido con la textura. Es nada importante tenerlo en cuenta. Ponerla en el ángulo correspondiente. Si la cámara la tenemos aquí, seguramente la luz tenga que ser un poco perpendicular al objeto. Efectivamente, ahí ya la vemos reflejada, ¿vale? ¿Veis esta rotura del especular? Esta rotura del especular la hemos conseguido con la textura. Esto no estaría si ponemos una luz lisa, sin textura. Voy a mostraros un render de 360 de esta cartera con este tipo de lighting para que veáis el resultado final con un render. Esto es exactamente el render que acabáis de ver, o sea, la iluminación que acabáis de ver, exactamente la misma.
con la cartera girando alrededor de, o sea, girando enfrente de la cámara. Como podéis ver, es un lighting súper básico, pero que da un resultado más que suficiente para poder presentar al cliente o para ver cómo se está quedando el producto con sus texturas, etc. Así que nada, poco más que enseñaros. Hay muchos tips, mucha teoría, muchas cosas que me gustaría poder enseñaros, pero no puedo porque se volvería esto eterno. Poco más que contaros. Espero que os haya gustado este tutorial. La verdad es que me apetecía hacerlo porque siempre he hecho tutoriales de tricking, workout, de hecho la mayoría de los que me seguís por eso, pero me apetecía enseñaros un poco también, pues enseñaros algo de lo que yo trabajo, ¿no? A lo que yo me dedico realmente, y si queréis que haga más tutoriales, pues me lo dejáis en los comentarios o le dais un like al vídeo, con eso sería suficiente. Y nada, seguramente el próximo tutorial que haga, es muy posible que haga otro, no será un tutorial, sino que será un vídeo, porque muchos me estáis preguntando, hay muchos chavales que me preguntáis, oye, ¿qué estudio para hacer efectos visuales? ¿Qué hago para hacer efectos visuales? ¿Qué son los efectos visuales, no? ¿De qué trabajas? Entonces, seguramente haga un vídeo encaminado a eso, para que toda esta gente que me preguntáis, os quede resuelta esa duda, más o menos, y por supuesto, si tenéis alguna pregunta, me podéis preguntar personalmente a mí, no tengo ningún problema en responderos. Y nada, chavales, que vaya bien.